Bienvenidos son todos a la clase número 13 del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. En la lección de hoy iniciamos con los capítulos 2 y 3, en los cuales Juan se dirige a las 7 iglesias enviándoles por carta la revelación que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos 2 y 3 establecen el escenario para lo que se va a considerar en todo el resto del libro de Apocalipsis. No solamente en esos capítulos se expone el contexto histórico, sino que también somos introducidos al tema principal del libro, los cuales son establecidos en una secuencia estructurada de 7 exhortaciones a las 7 iglesias. Por lo tanto, es importante que consideremos el contexto, el tema y la estructura de lo que Jesucristo tiene que decirle a estas iglesias, según Juan los registra en el capítulo 2 y 3. Consideremos primero el contexto. Si no entendemos el contexto histórico, no entenderemos lo que Juan describe que sucede en el resto del libro de Apocalipsis. Y esto es fundamental. Si no entendemos el contexto histórico, no vamos a poder comprender qué es lo que Juan está describiendo en todos los capítulos 4, 5 hasta el capítulo 22. En los capítulos 2 y 3, Jesús más bien le dice a Juan que escriba a 7 iglesias y le indica qué escribir. De esta manera, él establece 3 cosas que son importantes tenerlas claras desde el principio. Primero, el contexto histórico. Segundo, el contexto exegético. Y tercero, el contexto teológico. Lo histórico, lo exegético y lo teológico será fundamental para poder interpretar correctamente lo que nos vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. El libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. En esa región había varias iglesias. Juan recibe el mandato de parte de Jesús de que se dirija específicamente a 7 de ellas, congregaciones que probablemente eran representativas de todas las congregaciones cristianas que había en esa área, pero también en otras regiones. Y hay una gran probabilidad que Juan también conocía muchas de estas congregaciones y a sus miembros. Se cree que él estuvo ministrando en esa área durante 20 a 25 años antes de ser desterrado a la isla de Patmos por, como vimos en las clases anteriores y lo que dice el capítulo 1, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por lo que leemos en esos capítulos 2 y 3, es obvio que Jesús estaba al tanto de lo que sucedía en esas iglesias y es precisamente él quien las confronta e identifica los problemas que estaban teniendo. Juan es el que escribe, pero sabe lo que Jesús está hablando porque él conocía la región, conocía muchas de esas congregaciones, por lo tanto, él estaba al día con lo que estaba también sucediendo en esas congregaciones. Al final del primer siglo, las iglesias en Asia Menor tuvieron tiempo para desviarse del verdadero mensaje de Jesús y caer en prácticas religiosas muertas y orientadas a ritos, pero sin vida. El libro de Apocalipsis está fundamentado en ese contexto histórico, pero no está limitado a quedarse solo allí. El mensaje del Apocalipsis es para todos los hijos e hijas de Dios en todas las partes del mundo, en todas las épocas, para todas las iglesias. El contexto exegético de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis también es importante. Estos capítulos nos dan información histórica y teológica que es crucial
para cualquier persona que estudie el libro y desea interpretarlo correctamente. Si no se mantiene la continuidad con el contexto y el tema de los capítulos 2 y 3, el intérprete inevitablemente terminará con una comprensión desconectada y desarticulada del Apocalipsis que está divorciada de su contexto e interpretada fuera de contexto. Y esto es lo que ha sucedido en muchas ocasiones cuando se enseña sobre el libro de Apocalipsis. No se considera el tema que se está considerando en el libro, no se considera el contexto histórico, sociocultural, que es evidente que Juan también lo está considerando en el libro, y la consecuencia de eso han sido especulaciones ridículas del libro Apocalipsis que ni siquiera aparecen allí en las páginas de ese libro. Cuando se pierde la continuidad en la interpretación del Apocalipsis, ¿qué es lo que sucede? Se fragmenta y se malinterpreta. Algunas personas lo dividen en revelaciones que abarcan miles de años, como lo hacen, por ejemplo, los preteristas, que solamente se enfocan en que ese mensaje del libro de Apocalipsis fue para las iglesias del primer siglo. Otro grupo, que también lo vimos anteriormente en las clases pasadas, que son los historicistas, ellos lo aplican a diferentes periodos de la historia de la iglesia occidental. Luego tenemos los futuristas. Aquí ellos separan abruptamente los primeros capítulos. Ellos dicen que ya la iglesia no aparece del capítulo 4 en adelante hasta luego al final, capítulo 21 y capítulo 22. Allí inyectan el rapto de la iglesia, desaparece del escenario. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Y todo lo demás que ellos dicen que sucede allí está sucediendo por causa de que son los últimos días, todo está apuntando hacia la futura tribulación. El único problemita con eso es que dejan una brecha de casi 2000 años. En estas interpretaciones, ¿qué es lo que sucede? Se pierde la conexión con el contexto y el tema original del libro. Cuando nosotros nos acercamos al Apocalipsis, mis amados, nos estamos acercando a una unidad indivisible, a una unidad indivisible. Es una sola revelación que se comunica en diferentes escenas. La revelación que Jesucristo le dio a Juan, con un mensaje coherente, aplicable a los cristianos del primer siglo, porque ellos sabían de qué se estaba hablando, ellos sabían el significado de los símbolos, de las imágenes, de los números. Era un mensaje coherente. Juan no lo escribió para dejarlos a ellos confundidos y que nosotros lo interpretáramos. Juan lo escribe para que ellos pudieran entender lo que Jesucristo estaba diciéndole por medio de esa revelación. Por lo tanto, el mensaje es que es coherente, era aplicable para ellos en el primer siglo, pero también es igualmente relevante y coherente para los creyentes en todas las épocas y en todos los lugares. Los capítulos 2 y 3 hablan entonces sobre la lucha entre vivir en Cristo y seguir prácticas religiosas. Y esto a ustedes se les va a hacer mucho más claro a medida que sigamos entrando en el contenido del mensaje a estas iglesias que Juan le escribe. Después que nosotros salimos de ese capítulo 2 y capítulo 3, a partir del capítulo 4, ¿qué es lo que se están usando? Se están usando imágenes, se están usando parábolas, se están usando símbolos para ilustrar el conflicto espiritual que sigue ocurriendo entre la era presente y la futura
entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base de interpretación cristocéntrica que nosotros estamos utilizando en este curso. Por eso es que el curso se llama Apocalipsis, no la revelación de la bestia, ni del anticristo, ni del falso profeta. La revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo ayer, hoy y para siempre. Luego tenemos lo que conocemos como el tema. El tema, establecido en los capítulos 2 y 3, también se pueden llamar el contexto teológico para el libro de Apocalipsis. El problema de esas 7 iglesias históricas en Asia Menor era la tendencia a volver a la religiosidad en lugar de depender completamente de la vida de Cristo que le había sido impartida. Para finales del primer siglo, Babilonia ya había infiltrado las iglesias con su religión falsa. En el primer siglo, los cristianos de Asia estaban bombardeados con la religión. Había muchos dioses mitológicos griegos, se levantaron numerosos templos en todas las ciudades en honor a ellos. Había templos dedicados a Artemisa, la diosa de la luna, a Cibeles, la diosa de la naturaleza, a Zeus, el principal de los dioses, a Dionisio, el dios del vino, a Asclepio, el dios de la sanidad, y en fin, la cantidad de dioses que aparecen en la mitología griega, y muchos de ellos se habían considerado y se le habían construido sus templos. Junto a esos templos religiosos griegos estaban los templos del culto al emperador romano, lo que se conoce como la religión de Dea Roma. Dea Roma es una referencia a la adoración o culto a la ciudad de Roma personificada como una divinidad femenina que es similar a una diosa. Era una parte importante de la religión imperial romana en la que se veneraba a la ciudad de Roma como una entidad divina y protectora del imperio. Los emperadores romanos, algunos más que otros, deseaban ser adorados y que la gente se postrara y declarara que César es el Señor. A ellos también se les construyeron templos, particularmente a Augusto y a Tiberio, en ciudades específicas donde estaban los templos que se levantaron para ellos. También había cultos religiosos locales que se desarrollaron en esas ciudades. La religión entonces era ¿qué? Un pasatiempo favorito en toda esa región. Esa área era un semillero de cultivo para nuevas religiones, para supersticiones, y cualquier cosa podía convertirse en una religión. Como si fuera poco, también tenían las sinagogas de la religión judía. Ya para finales del primer siglo estaba bien establecido que el cristianismo no debía identificarse con el judaísmo. Los cristianos de toda esa región se encontraban entonces inmersos en un entorno religioso. Sin embargo, ellos seguían afirmando que el evangelio de Jesucristo no era simplemente otra religión, sino que era una experiencia viva y activa de la obra redentora del Cristo resucitado, quien había vencido todo mal, todo pecado y toda muerte. Y muchos de ellos, por mantener esa confesión, les costó la vida. Ahora, es obvio que no parecía así. Es obvio que las apariencias externas decían otra cosa. Si Jesús es el vencedor, entonces, ¿cuál era todo ese conflicto espiritual y toda esa religiosidad que los cristianos allí tenían que ver y muchas veces estaban siendo influenciados por ella? ¿Qué tipo de guerra es esa en la que parece que ni siquiera ellos estaban combatiendo en el mismo plano? Por eso el contexto histórico y teológico en el que se escribió el Apocalipsis permite que sea aplicable a los creyentes de todas las épocas. Jesús, a través de Juan, exhorta
a los creyentes del primer siglo y así como a los creyentes de cualquier lugar en cualquier época a 4 cosas fundamentales. Se las coloqué allí en su guía de estudio para que la tengan porque están presentes a través de todo el libro de Apocalipsis. Primero, a recordar la victoria de Jesucristo en su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu. Esto lo vimos en el capítulo 1. 2, a resistir la tentación de sucumbir a la religión, porque esa es la implicación con la bestia en vez de ser de los del Cordero que es Jesucristo. Esa es la conexión con la ramera en lugar de la esposa. Eso es habitar en Babilonia en lugar de la Nueva Jerusalén. Si ellos se comprometían, si ellos comprometían sus convicciones, su confesión de fe en Cristo Jesús, habían caído en la trampa de Babilonia. Tercero, reafirmar la esperanza que tenemos en Jesucristo de la consumación del triunfo de Cristo, que será evidente para todos por la eternidad cuando Cristo regrese nuevamente. Entender entonces qué está pasando en las 7 iglesias requiere también entender los personajes principales y sus roles en la narrativa. Para entender el Apocalipsis uno debe de comprender lo que Juan quiere decir cuando se refiere a Babilonia. Si nosotros esperamos hasta el capítulo 17 para ver de qué se trata Babilonia, tendremos entonces un entendimiento superficial de los primeros 16 capítulos. Por eso fue que en las lecciones anteriores vimos un panorama de los diferentes nombres asignados, la diferencia entre lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. Y uno de los que juega un papel fundamental que tenemos que entender de entrada para saber qué verdaderamente estaba pasando en ese contexto histórico con esas iglesias es el tema de Babilonia y el rol que tiene en los capítulos 2 y 3. Babilonia desempeña un papel crucial en el drama de todo el libro de Apocalipsis y cuando profundizamos en su historia también nos damos cuenta que hay otros personajes importantes que allí aparecen. Los personajes que Juan menciona en el libro se dividen en 2 grupos que podemos resumirlos de la siguiente manera. Se los coloqué allí, los del Cordero. Allí aparece Dios, el Cordero, los 7 espíritus, la mujer, las 7 iglesias, los testigos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, todos estaban diseñados para la Nueva Jerusalén. Pero hay otro grupo, los del dragón. Ahí aparece el dragón y las bestias, todos habitan en Babilonia, reyes, comerciantes, marineros, los vamos a ver en el capítulo 13, capítulo 14, y también cualquier persona que elija tener la marca de la bestia, y Juan menciona otros grupos por allí, él los llama los Nicolaitas, los de Balaán y los de Jezabel. La misión de Babilonia, ¿cuál es? La misión de Babilonia, según el libro, es seguir la forma de hacer las cosas del dragón. Esto es importante y no se distraigan por nada ahora, porque esto es como una película que si usted pierde un capítulo, luego no va a entender la próxima escena. La misión de Babilonia, representada en el libro y descrita a través de las diferentes referencias que hacen a Babilonia, es hacer las cosas como las hace el dragón. ¿Qué representa Babilonia? Babilonia representa la realeza, la idolatría, la opulencia, el crimen, la arrogancia y el poder. Babilonia es quien mata a quienes sirven al Cordero. Note bien, toda esta representación la vamos a ver en los versos del capítulo 13 y del capítulo 14. Babilonia también reúne bajo su poder a los reyes de la tierra. Recuerdan cuando hablamos de ese término en las clases anteriores, pero también incluye los comerciantes del mundo y los capitanes del mar. Sirve entonces como una metáfora en todos los tiempos para identificar imperio, injusticias e idolatrías. 3 palabras claves que usted tiene que mantener para discernir la operación babilónica en nuestro tiempo: imperio,
injusticias e idolatrías. En los tiempos de Juan, Babilonia, ¿quién era? Roma. Babilonia era Roma. ¿Y qué pasó con Babilonia? Cayó. Pero también a Babilonia se le conoció como la gran ramera. También en Babilonia aparece por allí otro personaje. Se le identifica como el dragón. Y tiene una misión de acusar, engañar y de matar. Una misión de acusación, de engaño y de muerte. Del dragón se dice que persigue a la mujer, pero no la pudo vencer. Luego desata una guerra contra los descendientes de la mujer, en la cual el ángel Miguel lucha y vence. Tiene control sobre las bestias salvajes. Tiene un control significativo también sobre los poderes políticos encarnados en Babilonia, pero es derrotado por el Cordero y por los testigos fieles. Juan también describe que fue atado por 1000 años, liberado y luego destruido en el lago de fuego, también conocido en el relato de Juan como Satanás, el diablo. Luego aparece otro personaje por allí, que está en el capítulo 13. Se le identifica como la bestia número 1. La misión de la bestia era ¿cuál? Encarnar la voluntad del dragón. Encarnar la voluntad del dragón. Mire cómo comienza ese verso 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia representa que en el libro, todo el capítulo 13 nos lo dice, el caos, el poder, el engaño, y esta primera bestia se opone al Cordero. También esta bestia habla de gobernantes de imperios malignos. Una de sus cabezas, dice Juan, fue herida, pero también fue sanada. Fue adorado por los humanos, su gobierno fue temporal, forma parte de esa Trinidad impía que aparece en el libro de la bestia, el dragón y el falso profeta. Por lo tanto, tenemos que prestarle atención cuando lleguemos allí, que representa eso. A esa bestia se le conoce como la bestia del mar. Pero hay otra bestia, es lo que conocemos como la bestia número 2. Está allí en el verso 11 de ese mismo capítulo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Note bien, se parecía a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cuál era la misión de esa bestia? Encarnar la voluntad de la bestia salvaje número 1 y del dragón. Por lo tanto, esto era el propagandista, el adulador, el que engañaba a las personas. Por eso el verso 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta obliga a adorar a la bestia número 1. También dice Juan que hace grandes señales y engaña al mundo. No solo eso, sino que obliga a los seres humanos a aceptar la marca de la bestia. Y Juan dice que su nombre es número 666, también conocido como la bestia de la tierra. Juan también habla de otros personajes como Jezabel, los Nicolaítas, Balaam, y estos son nombres representativos que sirven también como estereotipos para representar que la idolatría, las inmoralidades sexuales y las falsas enseñanzas. Mis amados, entender estos roles es indispensable y yo quiero reenfatizar eso. Si nosotros interpretamos el Apocalipsis como que eso es para los tiempos finales, como dicen los futuristas, o de que eso solamente fue para la iglesia del primer siglo, o que esos son símbolos representativos de la iglesia en diferentes etapas, vamos a perder la riqueza de lo que esta revelación que Juan recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo tiene para la iglesia del siglo XXI, como vamos a ver en la lección de hoy. Por lo tanto, entender estos roles es indispensable para comprender
qué era lo que estaba sucediendo en la región y el por qué el mensaje a las 7 iglesias. La visión que Juan recibe y el mensaje para las iglesias se presenta en una estructura repetitiva. La estructura sirve para darle ¿qué? Iluminación espiritual a las iglesias. ¿Y cómo fue que Jesús se la presentó? Primero, afirmación y reconocimiento. Segundo, corrección. Y tercero, promesa. A las 7 iglesias las afirma y las reconoce. A las 7 iglesias las corrige. Y a las 7 iglesias le hace una promesa. Es un modelo repetitivo. Por eso cuando leemos estos 7 mensajes, ¿qué encontramos? Nos encontramos con que hay un llamado a la acción. Nos llama a la acción, a responder, a entender qué es lo que está pasando en un momento determinado en la iglesia del Señor. Pero también nos llama la atención a 2 problemas principales que enfrentaron aquellas iglesias. Número 1, la realidad de varios tipos de persecución. Y segundo, la fuerte tentación de comprometerse, evitar o detener la persecución. Los 7 mensajes entonces nos muestran que dentro de las iglesias había una amplia gama de situaciones, desde aquellos que se comprometieron fácilmente hasta aquellos que sufrieron persecución, probablemente porque no cedieron ante la presión del imperio. La manera más evidente de comprometerse, ¿cuál era? Era la de participar en la comida sacrificada a los dioses, una práctica muy cultural y socialmente aceptada que estaba respaldada por el status quo político y social. Dentro de las iglesias esta práctica fue promovida, pero también fue practicada por diferentes personajes y grupos a quien Juan les asigna nombres simbólicos. Y en Pérgamo él dice que estaban los seguidores de Balaán y los nicolaítas. En Éfeso también menciona a los nicolaítas. A Jezabel y a sus seguidores él la menciona en Tiatira, en la iglesia de Tiatira. Los líderes dentro de estos movimientos son también etiquetados. Él les pone allí una marca y le dice, son pseudoapóstoles y pseudoprofetas. Siguiendo la tradición de otros profetas, Juan hace entonces equivalente la idolatría con la fornicación y el adulterio espiritual. En cuanto a la persecución, parece que hubo diferentes formas, tomó diferentes formas como el hostigamiento, porque ellos se identificaron como aquellos que pertenecían a Cristo, aquellos cristianos que confesaron el nombre de Cristo y no se avergonzaban de llevar su nombre. En Éfeso y Filadelfia se habla de privación económica y social. Por lo tanto, allí también hubo una difamación por parte de ciertos judíos. En Esmirna y Filadelfia hubo temor, arrestos inminentes, lo que sugiere que hubieron investigaciones por parte de funcionarios provinciales, quizás funcionarios del culto imperial y posiblemente, dicen algunos historiadores, basado en informes de líderes judíos. Los judíos reportaban a los cristianos y el imperio los perseguía. En Esmirna se habla del hostigamiento, incluso llegó hasta una muerte violenta. En Pérgamo, Juan atribuye esa persecución en última instancia a Satanás, lo que corresponde a su descripción de Satanás y las bestias satánicas de Apocalipsis, capítulo 12 y capítulo 13. Las ciudades en las que se reunían estas primeras congregaciones cristianas también eran importantes. ¿Por qué? Porque eran centros urbanos, algunos con población de 100,000 o más habitantes. Por ejemplo, Éfeso tenía entre 200,000 y 250,000 habitantes. Esmirna tenía de entre 75 y 100,000 habitantes. Pérgamo tenía entre 120 y 180,000 habitantes. Y Sardis tenía entre unos 100,000 habitantes. Ahora imagínense, esa era la población de esas ciudades. Pero los creyentes eran una
mínima fracción. Una mínima fracción de creyentes que se reunían en iglesias en casas. Por lo tanto, ellos eran ¿qué? Una minúscula minoría. La pregunta entonces sería, ¿cómo sobrevivirían ellos a la presión de comprometerse tanto cultural, política y religiosamente? Y eso es lo que nos revela las palabras de Cristo a través de Juan para las 7 iglesias. También hay que tener en cuenta que Jesús le dice a los cristianos en cada iglesia, y esto es importante y presten atención, que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural, no en singular, sino que el Espíritu, que ellos escucharan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, no solo deben prestar atención al mensaje específico dirigido a revelar su propia situación, sino también escuchar lo que el Espíritu dice a todas las iglesias, lo cual nos indica que la carta que ellos reciben era circulatoria. Iba a ir a diferentes congregaciones para ser leída, para que ellos escucharan. Eso no es místico. Para que ellos escucharan lo que el Espíritu le estaba diciendo a las iglesias. Que ellos también pudieran discernir sobre otros aspectos que les puede llegar a afectar a ellos también. Como las 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en todas las épocas, entonces también esos mensajes son un llamado para que todos los hijos de Dios también disciernan cómo Babilonia infiltra su religiosidad en las congregaciones. Y esto se dice a todas las iglesias, para que todas las iglesias puedan discernir lo que se le dijo a las demás. Teniendo entonces claro el contexto histórico, el contexto exegético y el contexto teológico para todo el libro de Apocalipsis, ¿qué les parece si procedemos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias? Y hoy vamos a considerar solamente uno, porque con ese nada más tenemos suficiente para el resto del tiempo que nos queda. La primera iglesia a quien se le envía el mensaje es a la iglesia en Éfeso. Y lo que se le escribe dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso fue la ciudad más importante en la región de Asia Menor en el primer siglo. Éfeso también fue parte de la estrategia apostólica de Pablo para evangelizar y establecer congregaciones. Fue también en Éfeso donde Pablo permaneció más tiempo que en cualquier otra ciudad, aproximadamente 2 años y medio. Y fue a los Efesios que Pablo le escribe una de las cartas más profundas que usted encuentra en toda la Biblia. La ciudad de Éfeso era una ciudad también portuaria, sirviendo como el principal centro comercial de la región, y dicen los historiadores que era una ciudad hermosa.
En Éfeso había una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se encontraba allí el templo de Artemisa, o como se le llamaba en el latín, el templo de Diana. Artemisa era la diosa de la caza, de la naturaleza salvaje, de la virginidad y de los partos. Esto hacía que los ciudadanos de Éfeso se sintieran súper orgullosos de ese magnífico templo, pero también muchos de ellos dependían del comercio que estaba relacionado con la adoración a los ídolos que había en el templo. Ustedes deben de recordar, aquellos que han estudiado el libro de los Hechos, que se relata en el capítulo 19, la historia cuando la predicación del Evangelio de Pablo comenzó a afectar el comercio, y un platero llamado Demetrio organizó una protesta que inició un disturbio y causó que Pablo se tuviera que ir de la ciudad. Por lo tanto, la religión en Éfeso era una fuerza poderosa. La iglesia en Éfeso fue establecida por Pablo cuando él visitó la ciudad, tanto en su segundo como en su tercer viaje apostólico. Pero también cuando leemos en 1 de Timoteo 1:3, descubrimos que Timoteo también, como un obrero apostólico, Pablo lo envió y lo dejó en Éfeso. Por eso el verso 3 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Juan vivió y ministró allí en las últimas décadas también del primer siglo. ¿Cuál es el mensaje que Jesús tenía para la iglesia en Éfeso? Noten cómo él lo identifica. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí el Señor resucitado indica que Él es el que tiene autoridad divina. ¿Por qué? Porque Él es quien dirige la iglesia. Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha. La obra, mis amados, del Espíritu Santo en la iglesia siempre será la obra del Espíritu de Cristo. Él camina entre las iglesias. Él se pasea en su pueblo. Por eso la presencia viva del Cristo resucitado siempre tiene que ser la acción dinámica de Dios en las iglesias. Jesús no es solo un objeto de creencia, no es solamente algo que aprueba. Él es la vida misma que sostiene la iglesia. Él es la dinámica misma que causa que la iglesia pueda ser iglesia. Por eso lo que nosotros hemos recibido cuando creímos en Cristo no es un libro de teología, no es un libro de doctrinas ni de leyes. Hemos recibido la impartición de la vida de Jesucristo, lo cual nos distingue de cualquier otra institución, de cualquier otro grupo o de cualquier otra creencia en el mundo. Por lo tanto, allí Jesús se presenta como la autoridad máxima de la iglesia. ¿Por qué Jesús se identifica de esta manera a los efesios? Bueno, la religiosidad, ¿qué es lo que hace? A menudo tiende a adoptar una actitud arrogante, creyendo que tiene el control y que la autoridad reside en sus líderes jerárquicos, que en muchas ocasiones consideran como que son los que dirigen la obra del Señor y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para tener éxito en su tarea eclesiástica, incluso si eso contradice la verdadera obra de Dios. Para este momento, Babilonia había penetrado y ya estaba influenciando sutilmente la iglesia en Éfeso. Jesús había dicho en Mateo 20 que los apóstoles no gobernarían la iglesia como los gobernantes del mundo lo hacen con las naciones. Él los empodera
y los emplaza para que fueran servidores de la iglesia, no dueños de ella. No para que la controlaran, sino para que le modelaran, para que le dirigieran a Cristo el Señor. Es lo que Pablo dice. Pablo continuamente estaba defiriendo que cualquier cosa que sucede en la iglesia del Señor era por la vida misma de Cristo que operaba en los santos. En las 7 iglesias Jesús identifica 4 problemas representativos de Babilonia. ¿Cuáles fueron esos problemas? Se los coloqué allí para que ustedes los tengan y a la medida que los sigamos estudiando puedan hacer referencia a ellos. Primero, el de Éfeso habían dejado ir su primer amor. Segundo, sus enseñanzas estaban distorsionadas. Tercero, su adoración estaba corrompida. Y cuarto, su comportamiento no era consistente con la naturaleza del Cordero. Cada uno de esos problemas es la manifestación de la presencia de Babilonia en las congregaciones. Mientras que la plenitud de la Nueva Jerusalén es principalmente futura, la plenitud de Babilonia está completamente presente en el aquí y en el ahora. ¿Cómo lo sabemos? Porque los efesios habían dejado su primer amor, otras congregaciones habían distorsionado las enseñanzas, la adoración se había corrompido y la presión sobre las personas para que se comprometieran a esas prácticas impías era intensa tanto dentro como fuera de las congregaciones. A la iglesia en Éfeso, Jesús la afirma y la reconoce cuando le dice en el verso 2 y 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que todo va bien, pero lo que viene es penetrante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados, esta es una de esas declaraciones que te arresta de momento, que te arresta, que te pone, que te hace llegar a un alto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos esto, que Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, es la misma carta a quien Pablo le dice, o es la misma persona, mejor dicho, a quien Pablo le dice en Efesios 1:5, que él había oído de la fe de ellos y el amor por el Señor Jesús y su amor por los santos. Es la misma gente. Es la misma gente a quien Pablo había visto en ellos y había escuchado de ellos el amor que tenían por Jesús, pero también por los hermanos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puede suceder algo así? ¿Cómo una iglesia que fue reconocida por el apóstol Pablo, como una iglesia que amaba al Señor, como una iglesia que se amaban los unos a los otros, cómo es posible que esa iglesia se enfrió, dejó su primer amor? ¿Cómo es posible que una iglesia pierda la pasión, el celo, la intimidad y que se desvanezca el compromiso? Noten, esto era una iglesia de gran reputación, pero se dejaron ir su primer amor. Son palabras que usted las encuentra en una pareja que se está divorciando. Uno de los cónyuges dice, ya no me amas. Tú antes me amabas, pero ya no me amas. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Ustedes a mí me amaban, pero ya no lo hacen como lo hacían antes. Ustedes han dejado el primer amor. Lo han dejado ir. La palabra aquí que nos alumbra
también y nos da discernimiento espiritual, es la palabra que Juan usa para decir ese abandonaron. Es la palabra aphiemei, que significa dejar ir. En otras palabras, los efesios dejaron ir su primer amor. No se les escapó. No se les escapó. Ellos lo dejaron ir. Las congregaciones en Éfeso, de alguna manera, estaban haciendo las cosas correctas. Eso es lo que vimos en el verso 2 y 3. Pero hacer las cosas correctas sin el contexto adecuado del amor a Dios y el amor a los hermanos significa que lo que se está haciendo en última instancia no es aprobado. Note bien, como uno puede estar sinceramente equivocado, como se puede estar ocupado y lejos de Dios, como se pueden estar haciendo tantos trabajos, pero no siendo aprobados por Dios. Noten cómo esta iglesia recibe esa palabra contundente. Mis amados, Babilonia estaba conformando su vida porque Babilonia exige que lealtad, devoción y compromiso, y no se le pueden servir a dos señores. Algo estaba pasando en el corazón de estos efesios que se estaban comprometiendo con Babilonia. Babilonia es equivalente al sistema del mundo, a la operación del mundo, a ser conformados al mundo, su cultura, su política, sus modos de operación, sus estrategias, sus maquinarias. Todo lo que en el mundo se produce es enemigo de Dios. Y el Señor confronta, mis amados, a esta gente que habían dejado ir su primer amor. Pero eso no es todo. Aquí hay algo más que necesitamos apreciar profundamente. Y la clave está en esos dos versos, el verso 2 y 3. Note que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Será posible que una iglesia pueda hacer buenas cosas, persevere ante el sufrimiento, sea intolerante a los falsos maestros, sean celosos con su doctrina, asegurarse que todos estén alineados doctrinalmente y a la misma vez pierden su primer amor? Juan nos deja saber aquí, por medio de lo que Jesús le dijo, que sí es posible. Sí se puede dejar ir el primer amor. Y por favor, presten atención, porque hay muchos pastores que son parte de esta comunidad virtual. La sana doctrina, que tampoco es lo que muchas veces... Hay un artículo que yo tengo en mi blog, si usted lo quiere buscar por allí en el blog tomimoya.tv, así puede colocar sana doctrina y hacemos una descripción completa de lo que es lo que los apóstoles llamaban sana doctrina. La sana doctrina es extremadamente importante. Escuche bien, extremadamente importante, pero no lo es si se usa como un arma contra aquellos que no han llegado al mismo entendimiento. Escuche bien. ¿Por qué? Porque la pureza doctrinal no es un sustituto del amor. Esto es lo que nos enseña este verso. La pureza doctrinal no es un sustituto del amor. Y mis amados, nada coloca a una persona en una mentalidad religiosa como estarle buscando siempre las herejías de otros. Siempre criticando, siempre señalando, siempre juzgando. Si un creyente está constantemente en búsqueda de errores y su pasión es la pureza doctrinal, generalmente esa persona se convierte en un crítico desconfiado de todo el mundo y ese le empieza a apagar el amor por Cristo y por los demás. ¿Por qué? Porque el deseo de siempre estar correcto o doctrinalmente puro puede adormecer todo deseo de intimidad con Jesucristo y con los hermanos. El fruto de eso siempre es el orgullo. El orgullo, el creerse uno
más que los demás. Por eso es que la mentalidad religiosa presume tener todo resuelto. Para todo tiene una respuesta, para todo tiene una doctrina, para todo tiene ya la solución. Todos saben lo que está bien y ellos son los que determinan lo que está mal. La gente puede caer, mis amados hermanos, como si fuera un llamado a ser detectives de la vida de otras personas. Y más aún peligroso, cuando han tenido éxito en discernir y en perseverar a través de diferentes situaciones, a veces la sutilidad de eso es que caen en una autosuficiencia y superioridad a otras personas. Noten cómo esta iglesia en Éfeso había sufrido, había tenido paciencia, había trabajado arduamente por amor al nombre del Señor sin desmayar y perdieron su primer amor. Mis amados, la religiosidad creará un amor primario por la obediencia doctrinal y la doctrina correcta, por las buenas sensaciones y por el entretenimiento, por la productividad de lo que es tener un ministerio exitoso, por grandes presupuestos y muchas conversiones, por el prestigio, la posición, la reputación y el poder que ofrece grandes congregaciones. La religiosidad convierte a las personas en críticos y ve a todos los demás como sospechosos, siempre juzgando, siempre buscando allí, aún a los hermanos de la fe, buscándole a ver qué tienen mal. Y eso sucede porque en la religión la fuente primaria de la vida no es Cristo, sino lo que la persona hace. Escuche bien eso. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de una condición donde el primer amor, la pasión por Cristo y los hermanos, no la pasión de estar buscando falta y señalando errores? Y eso tiene su lugar. Y quiero reenfatizar esto. Eso tiene su lugar. Pero lo que yo veo muchas veces, mis amados hermanos, es una subestimación total al saber dónde están otros hermanos en la fe, dónde están otros en su crecimiento. No todo el mundo está en el mismo nivel de entendimiento, si lo pudiéramos llamar así. No todos tienen la misma luz, mis amados. Ninguno de nosotros llegó aquí como un paracaídas en todo lo que usted conoce hoy. Esto ha sido parte de un proceso. Esto ha sido parte de lo que Dios ha hecho. Nunca la pureza doctrinal sustituye el amor. ¿Por qué? Porque usted no se va a ganar a las personas con pureza doctrinal. Usted se los va a ganar con amor. Es el amor el que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Es el amor. ¿Cómo se sale? ¿Qué tenía que hacer esta iglesia para salir de esa condición? Jesús le presenta 3 verbos. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer. Note bien. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer. Nótelo allí, nótelo allí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Note, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Primero, recuerda de dónde has caído. ¿De dónde cayeron ellos? Si estos efesios fueron los que recibieron aquella carta que Pablo les escribió, ¿de dónde cayeron ellos? Ellos cayeron de que se les olvidó. Por eso es que tenían que recordarlo. Se les olvidó lo que habían recibido en Cristo. Se les olvidó que ellos eran la habitación misma del Dios vivo. Ellos entraron en un estado inconsciente, a una condición donde no pudieron, no comprendieron, se les olvidó lo que habían recibido. Aquellos que pueden, les invito para que vean los miércoles el discipulado en la iglesia Vida Real. El pastor Uziel está trayendo una serie poderosa sobre este tema de la conciencia espiritual. El hijo pródigo, en la parábola que Jesús relató, dice que recordó cuando volvió en sí. Él recordó lo que tenía en la casa de su padre. Segundo, a los efesios se les dice arrepiéntete.
El arrepentimiento es un cambio de mente que conduce ¿a qué? A un cambio de acción. A un cambio de acción. El cambio de mente es que el reconocimiento que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y solo Cristo puede vivir para agradar al Padre en mí cuando nosotros le permitimos que viva su vida a través de nosotros. El cambio de acción es a la receptividad de la obra de Cristo que le permite a Él poder transformarnos, poder cambiar lo más íntimo de nuestro ser y que podamos así por medio de nuestro comportamiento manifestar su vida y su naturaleza. Tercero, los efesios debían repetir, volver a ser. Era un llamado a la acción, no al sentimiento. Él no les dice para que vuelvan a sentir, es para que vuelvan a hacer. No era los espeluscos, no era que se le pararan los pelos. No, hay gente que dice, ya yo no siento lo que antes sentía. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no es un asunto de sentimiento, es un asunto de manifestación de lo que tenemos de Dios. Por eso es que le dice, hagan las obras que hicieron al principio. Tenían que volver a repetir las primeras obras que surgieron de aquel primer amor, cuando amaban a Cristo con toda su alma, con toda su fuerza, cuando amaban a los hermanos, se servían los unos a los otros, se buscaban los unos a los otros, se ayudaban los unos a los otros, se oraban los unos a los otros, se perdonaban los unos a los otros, se estimulaban los unos a los otros. Vuelvan a hacer aquellas horas. Note, mis amados, a mayor cantidad de tiempo que usted lleve sirviendo en una congregación, más peligro tiene de entrar en un escepticismo espiritual. Porque usted ha visto muchas cosas, ha experimentado muchas cosas, ha sido hasta víctima de mucha gente cruel en congregaciones. Y eso a veces hace que dejemos ir el primer amor. Aquí Jesús no le está diciendo, como dice la religión a la gente, ponte a trabajar para Dios para que sienta lo bueno que es. No. Él les está haciendo una invitación a que vuelvan a las primeras obras. Aquello que surgió de una pasión por Cristo y por su iglesia. Las obras que Jesús les estaba demandando siempre se van a derivar de su propia vida en nosotros. ¿Por qué? Como lo dice Efesios 2:10, porque fuimos creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Segunda de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hebreos 13:20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, siendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, el fracaso de no vivir de esta manera, desde la dinámica de la vida y obra de Cristo impartida en nosotros, Jesús le dice a esta iglesia que su candelero sería removido de su lugar. Eso no significa que la iglesia universal está vencida. Jesús mismo dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, siendo Él. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero escuche bien esto. Pero sí es posible que las iglesias locales han sido y son removidos sus candeleros por su mala representación. ¿Por qué? Porque es Jesús el Señor de la iglesia. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque hoy la iglesia en Éfeso no existe. No podemos ir al culto de las 10 de la mañana, ni los podemos visitar al estudio bíblico. El ejemplo principal es que toda congregación está a una generación de poder desaparecer. Escuche bien, eso no habla de una derrota
de la iglesia, sino de una congregación. La religión no reconoce que la permanencia de una iglesia solo está en la persona de Jesucristo, cuando dependemos absolutamente de Él. Y eso es cierto tanto para cada uno de nosotros individualmente como para cada congregación corporativamente. La religión opera bajo la premisa de que la permanencia se logra mediante ministerios, por herencia histórica, por derechos perpetuos, por el dinero que tenemos, por la reputación que hemos logrado, por lo famosos que son nuestros líderes, por lo carismáticos que son. Y aquí hay un mensaje para toda iglesia en todo tiempo, que si Babilonia se infiltra y comprometemos nuestras alianzas, también corremos el peligro de que nuestro primer amor también desaparezca. Termino con lo siguiente y continuamos la próxima semana. La postura de nuestro Señor Jesucristo es obvia en este mensaje, que es preferible no tener una iglesia, ningún grupo que se identifique como la iglesia de Jesucristo, que distorsione su representación, que sea más una religión carente de amor, que no refleje su carácter y su obra. Jesús mismo dice, si no será por amor a mí y amor entre los unos a los otros, no debería de haber una congregación. Note, Jesús también le dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Note, luego vuelve otra vez y los reafirma, las cuales yo también aborrezco. La pregunta es, ¿quiénes eran estos nicolaitas? Aparecen también en la iglesia de Pérgamos, capítulo 2, verso 15. Y la realidad es que el texto no indica cuáles eran las obras que la iglesia en Éfeso y Jesús estaban aborreciendo. Sin embargo, las dos posturas más comunes era que ellos enseñaban que bajo la gracia de Dios las leyes morales no eran aplicables. Por lo tanto, ¿qué ellos hacían? Promovían un tipo de libertinaje que comprometía la fe de los creyentes a rituales paganos que incluían la idolatría y la inmoralidad sexual. Pero hay algo también interesante aquí, que cuando estoy estudiando este nombre de los nicolaitas, arroja luz espiritual para que entendamos algo. Los nicolaitas también se pueden identificar por la etimología de su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre está compuesto de dos palabras griegas. La primera es Nike, que significa victoria, como los zapatos de la marca Nike, eso es lo que significa victoria, y Laos, que significa pueblo, de la cual nosotros obtenemos la palabra laico. Por lo tanto, ¿quiénes también eran estos nicolaitas? Eran los que conquistaban al pueblo. Y eso también es indicativo de la religión. Es un plan organizado para controlar a la gente y hacer que hagan lo que los líderes religiosos les dicen, especialmente relacionado a su dinero y a su tiempo. Por eso es que la religión teme a creyentes que viven bien por medio de la gracia libertadora de Dios. ¿Por qué? Porque ellos permiten que el Espíritu de Cristo dirija sus vidas y manifieste su carácter. Por eso es que no es posible controlar a personas que aprenden a vivir por medio del Espíritu de Dios. No es que usted no es un rebelde o un desobediente o que usted no se somete. Es que cuando uno aprende a vivir por medio de esta vida de Cristo, uno sabe qué es lo que le agrada a Dios. Uno sabe cómo vive para Dios. Uno sabe que el tiempo, el dinero, los recursos, los medios, los talentos, los dones, toda nuestra vida le pertenece a Él.
Pero no porque está siendo manipulada o coartada o con presión, no. ¿Por qué? Porque hay una resistencia contra la manipulación humana. Y eso es lo que significaban los nicolaitas. Eran aquellos que conquistaban al pueblo. ¿Vio? Y también estos efesios. Hubo un tiempo donde ellos no permitieron ese control. No permitieron esa manipulación. Estaban convencidos de que Cristo era su sumo sacerdote y Señor. Y no se iban a postrar a nadie más. No importa quién era el emperador, cuáles eran las consecuencias, cuáles eran las situaciones que tenían que vivir. Ellos no iban a postrarse ni tampoco iban a ser dominados. De hecho, Jesús nos dice allí por medio de Juan que ellos habían rechazado la enseñanza de los nicolaitas. Ellos llevaban a vivir a la gente independientemente de la vida de Jesucristo y ellos decían, no señor, nosotros no vamos a vivir independiente de esa obra de Cristo en nosotros. Nosotros no vamos a los ritos. Nosotros no vamos tras aquello que produce muerte. Nosotros no estamos persiguiendo lo que es ritualista, culturalmente aceptado, religiosamente aplaudido. Nosotros vivimos por la vida de Cristo en nosotros. Y el verso 7 concluye diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las iglesias concluyen con este mensaje. Al que venciere, y a cada uno se le da una promesa distinta, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Note, la promesa para aquellos que vencieran era ¿cuál? Que comerían del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Para comprender esa promesa es indispensable regresar al primer libro de la Biblia, Génesis. En teología y en hermenéutica, mejor dicho, eso se conoce como el principio de la primera mención. En otras palabras, ¿dónde fue que en la Biblia apareció por primera vez el tema del árbol de la vida? Y eso usted aquí en la comunidad virtual es lo primero que estudia, precisamente por eso. ¿Dónde aparece? En el jardín del Edén. Dios coloca el árbol de la vida en medio de ese jardín y le dio libre acceso a Adán y a Eva para que comieran de él, mientras aún estaban en su estado sin pecado. ¿Qué representaba ese árbol de la vida? Bueno, representaba la opción que tuvo el primer hombre de permitir que se manifestara en él la vida divina que Dios había soplado en él. Por eso es que era el árbol de la vida. Génesis 2:7 lo dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al participar del árbol de la vida, el hombre entonces estaría ¿qué? Actuando conforme a lo que Dios había previsto para él, que aprendiera a vivir por medio de la vida misma de Dios. Esto iba a producir un comportamiento agradable a Dios que traería honor y gloria a su nombre. Sin embargo, ustedes conocen la historia, estoy aquí lloviendo sobre mojado y cantándole al coro. Esto es para que podamos entender rápido lo que quiero concluir. Después que Adán y Eva pecan, que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, la historia nos relata que se les negó el acceso al árbol de la vida. Génesis 3:24. ¿Por qué se le niega el acceso? Porque entonces hubieran convertido en pecadores perpetuos. No había regreso, no había retorno. Ya no había forma de poder regresar. Tienen que sellar el acceso. Dios impide que el hombre ahora tenga ese acceso. En el libro de Proverbios, el árbol de la vida se identifica con la sabiduría, Proverbios 3:18, con la justicia, Proverbios 11:30, el deseo cumplido, Proverbios 13:12, y la lengua pasible, Proverbios 15:4. Pablo dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo en nosotros es el que ha sido hecho ¿qué? Por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, los hijos de Dios participan del árbol de la vida
cuando permitimos que la vida de Cristo sea expresada en nuestro comportamiento, que es una evidencia clara de que estamos comiendo a Cristo, que era el árbol de la vida representado en el jardín. El texto también habla de ¿qué? Del paraíso de Dios. Y esto es otro símbolo representativo de un lugar donde no hay sufrimiento ni muerte y donde los fieles disfrutan la presencia continua de Dios. Noten que la promesa de acceso al árbol de la vida en el paraíso de Dios simboliza la promesa de salvación y vida eterna que se le ofrece a los que vencieron, es decir, a aquellos que permanecen fieles a Dios a pesar de las pruebas y dificultades de las cuales ellos estaban viviendo muchas de ellas. Así que mis queridos estudiantes, hay mucho que todo hijo e hija de Dios en cada época y en cada lugar puede aprender de lo que Jesús habla a la iglesia en Éfeso. Debemos de prestarle atención cuando Él dice: el que tiene oídos para oír, escuche. Eso está en un tiempo presente continuo. Escuche lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. No vaya a ser que caigamos en la falsificación diabólica de la religión y que, aunque estemos trabajando duro, aunque estemos perseverando, aunque hayamos soportado, hayamos identificado falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, a la misma vez dejemos ir el primer amor porque perdimos el celo, la pasión, el compromiso con Cristo y con su iglesia. Un mensaje contundente para una iglesia que recibió en un momento de su historia una de las cartas más profundas que escribiera también el apóstol Pablo. Así que, mis amados, esto concluye este primer mensaje a la iglesia en Éfeso y ya la próxima semana continuamos con el segundo mensaje que aparece en el capítulo 2.